Bueno, muy buenos días. Para mí es un gusto estar acá compartiendo con ustedes esta mañana. Vamos a hablar un poco, es un poco breve, pero traté de hacer la presentación más explicativa para que se las compartan y además, como dijo la compañera Marisol, la presentación se estará publicando en YouTube, en el canal de YouTube. Pero vamos a hablar de la aplicación del Reglamento Técnico Centroamericano de etiquetado general de alimentos previamente envasados. Que en este caso es el RTSA 67010710, adoptado en el 2010. Brevemente, para explicarles cómo funcionamos con este reglamento, bueno, yo pertenezco a la Dirección de Calidad del MEI, ¿verdad? Donde hay dos departamentos, está reglamentación técnica y códex y está verificación de mercado. Entonces, en el departamento de reglamentación técnica, pues vamos a ver todo lo que es el apoyo de elaboración de reglamentos técnicos. Participamos también en procesos de normalización, somos el punto focal del códex alimentarios, por tanto, también participamos en la elaboración de códex alimentarios. Y también tenemos el punto focal del Centro de Información de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, ¿verdad? Que esto es un sistema de información que contiene toda la legislación nacional existente. Por otro lado, tenemos el Departamento de Verificación de Mercados, que ellos lo que van a ver es velar por la información, ¿verdad? Que se brinda al consumidor por medio del etiquetado, el cumplimiento de calidad de reglamentos técnicos y también atienden preocupaciones, no se llaman exactamente denuncias, sino más bien preocupaciones que pueden ser expresadas por consumidores o por empresas. Entonces el Departamento de Verificación de Mercado pues hace alguna atención de estas preocupaciones, verificando en el mercado si efectivamente existe algún problema de etiquetado. Eso para a grosso modo. Siguiente, Marisol, gracias. Para hablar un poco de qué es un reglamento técnico, bueno, un reglamento técnico es la regla del juego, básicamente para vender productos en el mercado. Y esto va a aplicar de igual manera a los productos nacionales como los importados, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el reglamento técnico va a ser un documento que va a establecer características técnicas de productos, procesos y métodos de producción relacionados. También pueden incluir disposiciones administrativas, ¿verdad? Que es todo este tema de evaluación de la conformidad, sanciones, todo esto, prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado, etiquetado, y en el caso de alimentos, pues también se pueden incluir otras especificaciones técnicas relacionadas con calidad, con higiene, con límites máximos de aditivos, residuos de contaminantes, entre otros que deben cumplir para su venta. Aquí la diferencia que es importante destacar es que los reglamentos técnicos son de cumplimiento obligatorio, o sea, se establecen mediante decreto ejecutivo, por tanto no necesitan consenso. Aquí quien sanciona es la autoridad, mientras que las normas técnicas son de uso voluntario, se establecen por consenso y aquí las sanciones de mercado, o sea, yo me puedo certificar en alguna norma y será el consumidor el que valore si este producto es de más calidad o le aporta mejor a sus necesidades. Entonces, normalmente el reglamento técnico, pues debido a las buenas prácticas de reglamentación, pues se basará en alguna norma técnica internacional o nacional, como son las de INTECO, reconocidas. Y adelante, Marisol. Hablando un poco de lo que son los beneficios de la reglamentación técnica, para el productor nacional, le garantiza que va a competir con el productor extranjero en igualdad de condiciones, ¿verdad? También va a facilitar el comercio y acceso a los mercados de igual manera nacional como internacional, y garantiza que al consumidor que los productos que consume son inocuos y que poseen un estándar de calidad. En el caso del RTCA
que estamos viendo en este momento, lo que se busca es defender el derecho de los consumidores a saber qué es lo que contiene el producto que va a consumir. Pero esto va más allá, porque la etiqueta es el principal medio de comunicación que va a tener el productor con el distribuidor, ¿verdad? Y a su vez estos con los consumidores. Ahora, bueno, en la siguiente vamos a ver algo muy importante que es la jerarquía de la legislación nacional. En sí tenemos varias preguntas relacionadas. Es cómo funciona. Bueno, aquí pueden ver esta pirámide que nos va a mostrar de mayor a menor jerarquía. En Costa Rica el ordenamiento jurídico que aplica tanto a los reglamentos centroamericanos y otros actos administrativos y reglamentos nacionales, tiene una jerarquía, viene en un cierto orden, ¿verdad? Como se presenta acá. En primer lugar, está la Constitución política, ¿verdad? Que es lo que nos da nuestra soberanía. Pero después de eso están todo lo que son tratados internacionales y normas de la comunidad centroamericana. Esto incluye los reglamentos técnicos centroamericanos. Más abajo se encuentran las leyes nacionales. Entonces aquí es importante tener en cuenta que los reglamentos centroamericanos están en un nivel muy alto de la jerarquía, más alto aún que las leyes nacionales. Entonces una ley nacional no puede contraponer algo dispuesto por un reglamento técnico centroamericano al tratarse de un convenio internacional. Posteriormente, después de las leyes, vamos a ver lo que son decretos de poder ejecutivo que reglamentan leyes y de otros sistemas de los supremos poderes. Y aquí se incluyen también los reglamentos técnicos nacionales. Y finalmente decretos ejecutivos y otro tipo de reglamentos del Poder Ejecutivo que son estatutos y reglamentos de entes descentralizados. Entonces aquí podemos ver que también el reglamento centroamericano está por encima a los reglamentos técnicos nacionales. Eso es importante para lo que vamos a ver a continuación y esto es de conformidad con el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. En la siguiente diapositiva están las referencias de este reglamento, ¿verdad? Aquí más bien quisiera hacer énfasis al reglamento, al decreto 40454, que es la guía para interpretación del reglamento técnico centroamericano sobre etiquetado general de alimentos previamente envasados porque no se le ha dado tal vez suficiente difusión y trae una sección de preguntas frecuentes, viene como más detallado el cómo aplicar el RTCA etiquetado general. Lo que pasa es que salió en 2016 y por tanto no se había tal vez difundido lo suficiente. Entonces lo que hemos intentado con estas capacitaciones es dar a conocer también que este reglamento les puede ser de mucha utilidad y también es de carácter centroamericano. Siguiente, ya hablando expresamente de qué es lo que contiene el RTCA. Vamos a tener el objetivo, que es establecer los requisitos que debe cumplir el etiquetado de alimentos preenvasados para consumo humano. El campo de aplicación, esto va a aplicar al etiquetado de todos los alimentos preenvasados que se ofrecen como tales al consumidor o para fines de hostelería y que se comercialicen en el territorio centroamericano. Aquí muy importante, sea de origen nacional o importado. Eso le va a aplicar de manera pareja para todos. En el caso de Costa Rica, Honduras y Nicaragua, este reglamento también aplica para bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas. No hubo consenso en la mesa técnica centroamericana y entonces por eso solo a la mitad de países les va a aplicar a las bebidas alcohólicas. Este RTCA también es importante tener claro que no aplica para alimentos que se empacan en el momento que el producto es pedido, solicitado o adquirido por el consumidor final. Bueno, ya lo vamos a ver en las definiciones, pero un alimento que no es preenvasado, ¿verdad? Que usted lo solicita directamente en el mostrador, pues no le aplica este reglamento. También productos no destinados a la venta directa al consumidor, o sea, lo que son materias primas o ingredientes que se gestionan de empresa a empresa, productos no alimenticios. Y además el reglamento es claro que
el etiquetado de los alimentos frescos preenvasados se va a regir por las disposiciones internas de cada uno de los países centroamericanos. Entonces, pues tampoco lo incluye. Algunos ejemplos, sí tenemos regulados en Costa Rica algunos productos frescos, por ejemplo, el huevo fresco refrigerado, está el de queso fresco, reglamento de tomate, reglamento de miel de abeja, que en estos básicamente lo que se hace, si bien son productos frescos, en el reglamento nacional se hace una referencia que debe cumplir con todo lo establecido por el RTCA y se ponen algunos pocos requisitos que son específicos para ese producto en cuestión. En los casos que no hubiera un reglamento específico, entonces ahí sí se tiene que aplicar el artículo 34 de la ley 7472 de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, aquí hablando de productos frescos, ¿verdad? Que es que no les aplica esto. Y este artículo establece las obligaciones del comerciante y el productor con el consumidor en cuestiones de la información mínima que les debe brindar. En tema de definiciones, bueno, el reglamento tiene varias definiciones, acá destaco pues las más importantes que podemos ver ahorita. El etiquetado va a ser cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la etiqueta y acompaña al alimento, ¿verdad? El etiquetado va más allá de la etiqueta. Y la etiqueta va a ser cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva que se haya escrito, impreso, estar sido marcado en relieve o en hueco grabado o que está adherido directamente al envase del alimento. Después tenemos la definición de envase, que es cualquier recipiente que contiene alimentos para su entrega como un producto único que los cubre total o parcialmente. Acá es importante indicar que un envase o un preenvasado se considera igual aunque contenga varias unidades o tipos de alimentos preenvasados cuando se ofrece al consumidor. En este caso, bueno, como los multiempaques o alguna, por ejemplo, un paquete de galletas que por dentro trae 12 unidades de galletas. Entonces ahí, para efectos de este reglamento técnico, lo que le aplica es a la envoltura externa de este empaque, si se quiere, secundario, que tiene que venir toda la información de los productos que contiene adentro. Luego tenemos una definición de etiqueta complementaria, que esta pues suele causar mucha confusión. Esta es aquella que se utiliza para poner a disposición del consumidor la información obligatoria cuando la etiqueta original está en un idioma diferente del español o para agregar aquellos elementos obligatorios no incluidos en la etiqueta original y que el reglamento exige. Aquí lo importante aclarar es que, que la etiqueta complementaria no es para corregir errores, no es que se me olvidó colocar el nombre del producto, que se me olvidó colocar el peso neto y que yo pueda llegar y ponerle una etiqueta. No se trata de eso. Esta etiqueta está hecha para los productos importados. Esa es su razón de ser. Entonces, puede ser, digamos, cuando se concebió es porque tenemos que cumplir con la ley de defensa del idioma español, claramente, ¿verdad? Entonces tenemos que colocar toda la información de la etiqueta en español, pero se importan productos de países que no hablan español. Entonces esta etiqueta lo que debe hacer es traducir fielmente toda la información obligatoria en esta etiqueta complementaria. Cuando se habla de la que está en español, es cuando se importa de otros países de habla hispana, de la región latinoamericana, y que tiene elementos que para ellos no son obligatorios o no incluyen elementos que para nosotros son obligatorios y por eso se utiliza la etiqueta complementaria. Pero en sana teoría, ninguna industria nacional debería utilizar etiqueta complementaria a menos que realicen productos para exportación y ahí ya hay casos específicos que se permite, pero esa no es la razón de ser, es únicamente para productos importados. Y luego la definición de lo que es alimento preenvasado, ¿verdad? Es todo alimento envuelto o envasado o empaquetado en ausencia de consumidor.
listo para ofrecerlo a o para fines de hostelería. Aquí el término fines de hostelería inclusive se ha discutido mucho en el códex, ha causado mucha confusión, pero básicamente es la línea institucional, ¿verdad? Que se conoce como línea institucional para restaurantes, y toda esta línea no es que se ofrece directamente al consumidor, pero son productos que el restaurante va a abrir, que necesita tener esa información a mano en caso de que algún consumidor presente alguna alergia o que presente alguna contaminación. Entonces que ese etiquetado debe cumplir con este reglamento para tener esa información a mano. Y bueno, ya entrando al tema de los principios generales del etiquetado, acá es importante pues resaltar que estos son como los lineamientos generales en los que se debe basar todo el reglamento, ¿verdad? Tenemos que el principio 1 habla de que los alimentos, bueno, que este principio obliga más bien al productor a declarar en su etiqueta solo información relacionada con el producto. Y que sea verdadera, ¿verdad? Que no vaya a ser equívoca o engañosa o que cree alguna impresión errónea respecto a su naturaleza en ningún aspecto. No sé, por ejemplo, un embutido, o sea, aquí podemos tener un embutido que diga que es embutido de cerdo, pero su principal componente es soya. Entonces es falso que es un embutido de cerdo si su principal ingrediente o el que le da su naturaleza pues es la soya. También está el ejemplo, el principio número 2, ¿verdad? Que este segundo principio lo que dice es que los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran o sugieran directa o indirectamente cualquier otro producto con el que el producto del que se trate se pueda confundir, ni en una forma tal que pueda inducir al comprador o al consumidor a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto. Por ejemplo, yo puedo tener un producto que se llame leche de coco, que en este caso el término leche de coco pues sí está permitido, pero si yo pongo leche de coco y en la ilustración pongo una vaca, claramente estamos utilizando una ilustración, una representación gráfica que me está sugiriendo que es un producto lácteo cuando eso no es así. Entonces, estos dos principios pues se van a hacer, van a ser como la columna vertebral de todo el reglamento. Ahora sí, Mari. Un ejemplo, una pregunta frecuente es si se puede utilizar una imagen de una botella de leche en una caja de cereales o representación de una hamburguesa en una torta de carne destinada generalmente para tal fin, y agregar la frase sugerencia de uso. Acá estamos, bueno, siempre hablando de los principios generales. No se considera una transgresión a los principios generales porque aquí estamos hablando de un producto en el cual es usual que sean complementarios, ¿verdad? O la utilización de ese otro producto entonces, por tanto, la representación en la etiqueta de este otro producto, aunque no esté presente en el alimento, o sea, aunque la caja de cereal no traiga leche, yo le puedo poner una botella de leche porque es usual que ese cereal se consuma con leche. El RTCA no exige la colocación de este tipo de frases como sugerencia de uso, por lo que el fabricante se encuentra en la libertad de hacerlo, siempre y cuando en cumplimiento, ¿verdad?, con los principios antes expuestos. Siguiente. Acá tenemos el etiquetado obligatorio. Acá se colocan como los elementos primordiales o ya que debemos cumplir sí o sí, ¿verdad? Tenemos lo que es el permiso del Ministerio de Salud, lote y fecha de vencimiento, bueno, el nombre del producto, peso neto, ingredientes, instrucciones para su manejo o su consumo, y los datos del fabricante. Si gusta, pasamos, yo creo que ahí se van resaltando, ¿verdad? Lo que es el nombre, el contenido que les venía comentando, nombre, dirección, país de origen, y eso los vamos a ver más adelante, bueno, un poco más rápido.
Acá, en el caso del nombre del alimento, ¿verdad? Debe cumplir con ser específico y no genérico. O sea, no puede llamarse únicamente jalea, tiene que indicarse de la fruta a la que está elaborada. En este caso, pues si es jalea de guayaba o de piña o de lo que se trate. Tampoco se puede denominar un aceite como aceite vegetal. Tenemos que ponerle nombre a ese vegetal. En este caso, pues sí sería aceite de girasol. Eh, Además, la declaración debe mostrar la verdadera naturaleza del alimento. Por ejemplo, si es atún con vegetales, chocolate con almendras, cereal con fresas, entre otros. O sea, siempre darle esa información al consumidor. Aquí ejemplos de cómo cómo colocar el nombre del alimento, ¿verdad? Tenemos una situación de un producto que no contiene carne y que dentro de sus ingredientes principales tiene proteína de soya. Entonces aquí el producto lo podemos denominar como proteína de soya texturizada, texturizado de soya, imitación de carne elaborado a partir de proteína de soya, otro que indique que el producto está elaborado a base de soya. Aquí lo que es importante resaltar es que el término imitación sí es permitido, a menos que haya un reglamento que lo impida, como es el caso de la leche, que ya lo vamos a ver, pero en el resto de productos se puede usar perfectamente la palabra imitación. Una forma incorrecta de hacerlo sería decir carne de soya. Estamos incumpliendo con el primer principio de etiquetado porque estamos dando a entender que es carne cuando no es carne. La otra situación es una bebida alimenticia no láctea elaborada a partir de soya. Entonces acá lo podemos denominar como bebida de soya, refresco de soya, otro que indique que el producto está elaborado a base de soya. Nótese que aquí no podemos decir imitación de leche, porque aquí tenemos un reglamento centroamericano sobre uso de términos lecheros que expresamente impide el uso de términos lecheros en productos que no contengan lácteos. Entonces aquí una forma incorrecta sería leche de soya o imitación de leche, todo eso que contenga la palabra leche no sería permitida porque habría que aplicar este reglamento. Siguiente, por favor. Bueno, con el tema de la lista de ingredientes, es el conjunto de ingredientes que va a constituir el alimento. Siempre se va a declarar en orden decreciente, ¿verdad? De mayor a menor, según la proporción de masa peso inicial en el momento de la fabricación. Siempre tiene que ir encabezada por el título que diga ingredientes, para que le señale o le indique al consumidor que pues se va a enumerar la lista. Y únicamente cuando se trate de alimentos de un único ingrediente, pues no estará obligado a declararlo. Entonces, si es un paquete de almendras que no trae sal, no trae nada, pues no está obligado a hacer la lista de ingredientes. Un ejemplo, bueno, en el caso de espaguetis, si el primer ingrediente de la lista es harina de trigo, esto significa que el producto está constituido mayormente por este ingrediente en relación al resto. Ahora sí. Y el caso de ingredientes compuestos, ¿verdad? También hay que declararlos. Son aquellos que van a estar constituidos por 2 o más ingredientes, entonces podemos declararlos como tal en la lista de ingredientes, siempre que vaya acompañado por la lista, igual, en el mismo orden de proporción, entre paréntesis. Entonces, aquí hay un ejemplo que dice espagueti en salsa de tomate. Ingredientes, el espagueti sería mi ingrediente compuesto, entonces voy a poner entre paréntesis harina de trigo, huevo, agua, igual de mayor a menor, lo que me indica que tiene más harina de trigo, luego huevo, luego agua. Posteriormente tenemos salsa de tomate, que sería otro ingrediente compuesto, entonces habría que colocarlo entre paréntesis, tomate, cebolla, chile, especias, sal. ¿Qué me indica esto? Bueno, que el tomate sería el ingrediente en mayor proporción de este ingrediente compuesto y posteriormente los demás. Pero en el caso de ingredientes compuestos que sean 5% o menos de 5% del alimento, no es necesario declarar los ingredientes compuestos, digamos, no es necesario abrir como el paréntesis, salvo los aditivos alimentarios y aquellos que puedan generar hipersensibilidad. En el caso de los aditivos, pues son aquellos que se van a transferir
al producto y que puedan generarme una función o que estén presentes en el producto final. Y los alérgenos que ahorita los vamos a ver. Adelante, por favor. Entonces, también en la lista de ingredientes se tienen que usar nombres específicos, pero se permiten algunos nombres genéricos en el caso que estos pues no me vayan a generar un valor agregado o sea ya conocido así. Entonces, en estos casos puede usarse el nombre genérico autorizado en la lista del 5221 del RTCA. Por ejemplo, para todos los almidones, distintos almidones modificados, sería el nombre genérico, se puede utilizar almidón. Luego, todos los tipos de carnes de aves de corral, se puede utilizar carne de aves de corral. Bueno, ahí viene ya como la descripción. Todos los tipos de sacarosa se le puede denominar solamente azúcar. Productos lácteos que contienen un mínimo de 50% de proteína láctea en el extracto seco. Se puede denominar únicamente proteína láctea. El queso, todos los tipos de queso, cuando el queso o una mezcla de quesos constituye un ingrediente de otro alimento, y siempre que en la etiqueta y la presentación no se haga referencia a un tipo específico de queso, entonces lo puedo llamar como queso. Y todas las especias o extractos de especias en cantidad no superior al 2% en masa, ya sea solas o mezcladas en el alimento, pues también me permite utilizar el nombre especia o especias o mezcla de especias según sea el caso. En el reglamento pues hay más ejemplos de nombres genéricos, acá pongo como los más utilizados. Creo que ahora sí vamos a entrar a la parte de alérgenos. Acá se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deberán declararse por su nombre. Entonces tenemos lo que son cereales que contienen gluten, por ejemplo, trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas híbridas y productos de estos. Acá es importante aclarar que algunos cereales como la avena no tienen gluten de manera, no es su propia naturaleza, sino que es por temas de contacto cruzado, o sea, de que son cosechados en campos donde la contaminación con gluten es casi inevitable, aunque hay casos que se pueden evitar, por eso es que no se confundan si ven una avena libre de gluten, pues sí se puede, porque la avena naturalmente no lo contiene. Entonces, en estos casos, pues hay que certificarlo para poderlo declarar de esa manera. Otro producto son los crustáceos y sus productos, los huevos, pescado, maní, soya, leche y productos lácteos, incluyendo la lactosa, nueces de árboles y sus productos derivados, y sulfito en concentraciones de 10 miligramos o kilogramos por kilogramos o más. Aquí, bueno, actualmente Codex Alimentarios, ¿verdad? Que es la base o la normativa, sí, base para hacer el reglamento de nosotros, ¿verdad? Nuestro centroamericano. Sí se está revisando esta lista de alérgenos, se está especificando más. Entonces, eso para que lo tengan presente. A continuación están cómo se deben declarar los alérgenos, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo, siempre resaltado en negrita, o subrayado o de cualquier otra manera, ¿verdad? Tienen que estar resaltados, aunque estén presentes de forma no intencional. Entonces, por ejemplo, contiene, en estas galletas de vainilla, contiene trigo, huevo y puede contener trazas de maní. Eso lo especifica claramente el reglamento. Eso sí, la declaración no será necesaria de un alimento cuyo nombre específico sea de un solo ingrediente, ya que no le corresponde establecer una lista de ingredientes. Por ejemplo, igual si tienen un paquete de almendras, maní, leche, avena, que solamente es un ingrediente, pues no le correspondería, ya que es el alérgeno puro, digamos, no le correspondería hacer la declaración de alérgenos. Siguiente, por favor. Lo que son aditivos alimentarios permitidos, todos los aditivos tienen que estar aprobados en el RTCA de aditivos alimentarios en su versión vigente y deben declararse en la lista de ingredientes con el nombre específico junto a sus clases funcionales. Entonces, además, permite utilizar los nombres genéricos relacionados con los aromas y aromatizantes, saborizantes y almidones modificados.
Acá hay un ejemplo de, por ejemplo, el aceite de soya, ¿verdad? Donde está el aditivo TBHQ y se coloca entre paréntesis la función tecnológica, que en este caso sería antioxidante. También se puede utilizar los que son aromas o saborizantes, se pueden calificar con términos naturales, idénticos al natural, artificiales o una combinación de los mismos según corresponda. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son coadyuvantes de elaboración, si un alimento utiliza una materia prima o otros ingredientes que contengan los aditivos, uno o más, que se transfieren a este alimento en cantidad suficiente para que desempeñen una función tecnológica o estén presentes igual en el producto final, también se tienen que declarar. Lo que son, bueno, en el caso de lo que son coadyuvantes de elaboración, ¿verdad? Estos están exentos de la declaración de la lista de ingredientes y la exención no aplica a aditivos alimentarios y coadyuvantes que puedan causar hipersensibilidad. Bueno, en nuestro caso, pues todavía no, pero sí hay países que tienen, por ejemplo, el amarillo como alérgeno. Entonces, igual, aunque no esté desempeñando una función tecnológica y pudiera estar presente en trazas, hay que declararlo. Siguiente, por favor. Luego, con el tema, bueno, de acá vamos a ir un poco rápido, pero son requisitos obligatorios de igual manera. En el requisito específico para contenido neto y peso escurrido es que tiene que aparecer en el mismo campo de visión del nombre del alimento. Este sí tiene como requisito una ubicación específica. El contenido tiene que declararse en unidades del sistema internacional, ya sea en peso para sólidos o en volumen para líquidos, ¿verdad? O en peso o volumen para alimentos semisólidos o viscosos. Se puede utilizar otras unidades diferentes del sistema internacional, pero entre paréntesis o aparte, la unidad del sistema internacional es obligatoria y de ahí en fuera usted puede utilizar las unidades que desee. La siguiente, por favor. Luego están los productos de contenido neto variable, ¿verdad? Que entonces esta información tiene que colocarse en la etiqueta original mediante una etiqueta complementaria que se adhiera al envase del mismo. Y en el caso de los alimentos que tienen un medio líquido, tiene que indicarse en adición a la declaración de contenido neto el peso escurrido en unidades igual del sistema internacional. Igual tiene que aparecer en el mismo campo de visión, identificando claramente cuál es el peso neto y cuál es el escurrido. Y aquí está como la legislación del sistema internacional para que la puedan tener a mano. Los símbolos acá muy rápidamente. También puede ser un incumplimiento colocar los símbolos del sistema internacional de manera incorrecta. Por tanto, digamos, las unidades del sistema internacional se escriben todas en minúscula, con excepción de los que derivan de otros nombres propios de científicos, por ejemplo, el grado Celsius, ¿verdad? Que se escribe en mayúscula. Existen unidades propias de otros sistemas que sí son reconocidas por el sistema internacional, pero esto igual va a estar tienen que consultar el reglamento del sistema internacional. Ahí se indica, como el caso del litro, que sí está permitido, ¿verdad? Y acá están los ejemplos de cómo escribirlos. Adelante, por favor. Bueno, esto es como información para ustedes. Si gusta, la pasamos por el tiempo de cómo se escribe. Y el apartado 4 nos pide el registro sanitario, ¿verdad? Te indica que el producto fue registrado adecuadamente en el Ministerio de Salud o el ente competente. Tiene que estar precedido por alguna de las frases o seguido del código de registro asignado por la autoridad, ¿verdad? Y ahí vienen los ejemplos, RS, REG-MS, o sea, cualquiera de estas frases que sugiera que se va a indicar el registro sanitario. El otro requisito es el nombre y dirección. Deberá indicarse el nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor, exportador para los productos nacionales según sea el caso. Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplo cómo se debe declarar para el caso de producto nacional y para el caso de producto importado, ¿verdad? Entonces, en el caso nacional, pues será el fabricante.
envasador, distribuidor o exportador. Y para caso de importado, pues sería el importador o el distribuidor. En ambos casos, igual colocar el nombre y dirección, y no es obligatorio colocar teléfono, fax, email, página web. Lo pueden colocar si gustan, pero sería de manera voluntaria. El otro requisito es el país de origen, que este va a ser aquel en que se elabora o se produce el alimento. Sin embargo, puede suceder, digamos, si un alimento se produce en un país y pasa a un segundo país donde es sometido a una elaboración que cambia su naturaleza, entonces ese segundo país sería el país de origen, donde yo le cambié la naturaleza. Hay algunas actividades y procesos, como por ejemplo, que están indicados acá, lo que es empacado, envasado, congelación, refrigeración, o sea, cuestiones para preservar el alimento. Selección, clasificación, división de envíos a granel, agrupación en paquetes, pelado, corte, que no cambia la naturaleza del alimento, entonces no cambia el país de origen del alimento. Digamos, yo llegué, importé piñas de, no sé, de allá, de Tailandia, y las corté acá, pero no le cambia el país de origen solo porque las corté o los pelé. Otro ejemplo es un producto elaborado en Finlandia y luego que fue envasado en un país de Centroamérica. Ahí el país de origen continúa siendo Finlandia para efectos de este RTCA. Siguiente, por favor. El otro requisito es lo que es identificación del lote. Aquí, bueno, sabemos que en este caso el lote es fundamental, ¿verdad? Para el productor y para las autoridades, inclusive para el consumidor en caso de presentarse una emergencia o contaminación en el producto que obligue a su retiro. Entonces, los requisitos para declararlos son que inicie con las palabras, ya sea número de lote, N de lote, o sea, alguna abreviatura conocida. Y el mismo reglamento trae algunos ejemplos de cómo colocarlo. Siguiente, por favor. Igual, el tema de marcado de fecha de vencimiento, instrucciones para la conservación, debe ser colocada directamente por el fabricante. Esto es muy importante. Tampoco se va a permitir una etiqueta complementaria porque se me olvidó la fecha de vencimiento o algo así, ¿verdad? Que pueda dar lugar a pensar que el producto fue adulterado o que es que se me venció y lo ocupo vender y entonces le borro la fecha y le pongo otra. Eso no jamás puede ser permitido, ¿verdad? Entonces debe ser de forma indeleble y está claramente visible, como les decía, no ser alterada. Por eso es que no puede ser cubierta por una pegatina o etiqueta complementaria. Acá vienen las formas de referir a la fecha de vencimiento. Es muy importante que seamos claros al momento de declarar tanto el lote como la fecha de vencimiento. No se vale decir, vence, ver empaque, y el consumidor ahí en el supermercado como 3 horas buscando dónde está la fecha de vencimiento, dónde está el lote. En estos casos se tiene que indicarse claramente dónde lo voy a colocar. Si voy a poner ver costado, es en el costado, ver tapa, en la tapa, no en cualquier lado del envase, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. El otro requisito, lo que son instrucciones de conservación, ¿verdad? Son todas aquellas instrucciones que me van a garantizar como empresa que el producto va a mantener los atributos que le brindé, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo vendo un alimento refrigerado, pues es importante indicarle al consumidor que tiene que refrigerarlo o se le va a poner malo. Y lo que son alimentos perecederos o similares, o si son congelados de igual manera, indicarlo claramente. En la siguiente, por favor. Y lo que son instrucciones para el uso, ¿verdad? Una cosa es para conservar el producto, para mantener las condiciones que las di, y otra para el uso, que es cómo me lo voy a comer. Entonces, esto no es obligatorio para todos los productos, solo en los casos en los que se requiere. O sea, es cuando yo le voy a dar una indicación específica, por ejemplo, una sopa, que le tengo que decir, vierta el contenido de sobre en 1 litro de agua caliente y mezcle y cocínelo por tantos minutos, porque es una sopa de pollo deshidratado. Entonces, bueno, aquí se presentan 3 situaciones, ¿verdad?
Está cuando el producto es un ingrediente para elaborar otro producto. Entonces, bueno, ahí no tiene obligación para dar instrucciones de uso porque es una materia prima como la harina, que está crudo. Luego, cuando el producto requiere instrucciones de preparación, que es como este caso, que tiene que cocinarlo, o cuando el producto no requiere ninguna instrucción de uso para ser ingerido, ¿verdad? Como el caso de snacks, chocolates, bebidas. En ese caso, pues no ocupo hacer ninguna declaración al respecto. Siguiente, por favor. Hay unos requisitos obligatorios adicionales, ¿verdad? Que es el etiquetado cuantitativo de ingredientes. Cuando yo mezclo, cuando vendo algún producto que es una mezcla o combinación, entonces sí tengo que declarar el porcentaje de ingredientes respecto al volumen. Por ejemplo, cuando el ingrediente es resaltado o enfatizado en la etiqueta. Yo pongo chocolate con almendras, entonces tengo que poner cuál es el porcentaje de almendras que incluye ese producto. Y en el caso de alimentos irradiados, tiene que colocarse cerca del nombre una declaración escrita indicativa del tratamiento. Puede usarse también el símbolo o la herradura esta color verde que está en pantalla, indicativa que el alimento ha sido irradiado, pero eso sí, cuando se use tiene que estar cerca del nombre. Siguiente, por favor. Y lo que son las exenciones de los requisitos de etiquetado obligatorio, ¿verdad? A menos que se trate de especias y hierbas aromáticas, que estas siempre tienen que declarar toda la información. Las unidades pequeñas en que la superficie más amplia sea inferior a 10 centímetros cuadrados podrán quedar exentas de los requisitos estipulados en las secciones 5.2, 5.7, 5.8 y 5.6. Básicamente todo lo que es nombre de producto, lote y todo esto. Para el caso de caldos y consomés deshidratados y productos como tabletas, chicles, confites y otros envueltos en forma individual por limitaciones de tamaño, tienen que cumplir lo expuesto en el párrafo anterior, colocando dicha información en el envase o empaque que contenga varias unidades del producto. O sea, básicamente, eso es son muy escasos los veces que podría hacerse este tipo de extensiones, porque normalmente los productos que vienen en unidades inferior a 10 centímetros cuadrados, que eso es como un cubito Maggi, solamente si vienen en otro empaque, que sería como el multiempaque que hablábamos al principio, al cual sí les va a aplicar toda la legislación. Entonces, realmente, pues al empaque secundario siempre le va a aplicar el reglamento. Luego, cuando se empleen designaciones de calidad, ¿verdad? Como que el producto es natural o que es orgánico o este tipo de cosas, tienen que ser fácilmente comprensibles y comprobables y no deberán ser equívocas o engañosas en forma alguna. Y la siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que es cómo vamos a presentar la información, ¿verdad? Que tiene que ser en español, que la altura no debe ser inferior a 1 milímetro y siempre tiene que haber contraste de la letra respecto al fondo y el nombre y contenido neto siempre aparecer en el mismo campo de visión. Esos son como los requisitos principales de presentación. Y no sé qué me falta por ahí. Bueno, aquí viene como un formato de la etiqueta complementaria, ¿verdad? El mismo reglamento ya lo trae. Aquí, para el caso del nombre producto, tiene que ajustarse a lo establecido en RTCA. Digamos, lo importante de resaltar aquí es que tenemos que hacer una traducción fiel, ¿verdad? Les indicaba que la etiqueta complementaria pues se usa en casos de importaciones. Entonces, cuando yo la voy a aplicar, tiene que ser una traducción fiel o la información fiel de la etiqueta original. Pero, por ejemplo, si la etiqueta original del producto dice soy milk, que es leche de soya, y eso nuestro reglamento interno no lo permite, tenemos que traducirlo de manera que se ajuste al establecido en el RTCA, ¿verdad? Entonces, en este caso no puedo, solo porque estoy haciendo una traducción fiel, no puedo poner leche de soya. Tengo que poner bebida elaborada a base de soya tapándole el nombre en inglés. Y lo que es que puede ser, bueno, dónde colocar esta etiqueta, ¿verdad? Puede ir en cualquier parte siempre y cuando no obstruya el nombre del producto, contenido neto, fecha de vencimiento, peso escurrido y número de lote.
Acá viene unos ejemplos. Acá viene lo que es correspondencia, ¿verdad? Que es una adaptación de la norma Codex. Por tanto, todos los cambios que se hagan en la norma Codex, pues nos van a aplicar tarde o temprano en el RTCA. Para temas de vigilancia y verificación, el RTCA no establece las sanciones, pero deja a las autoridades competentes hacer esta labor. Por tanto, en nuestro país las sanciones se detallan en el artículo 57 de la ley 7472, que me imagino que ahora pues Katia podrá profundizar más en eso. Que tiene 10 a 40 veces el menor salario mínimo mensual fijado en la ley de presupuesto de la República. Acá, pues, solo para información general, ¿verdad? Hay otros RTCA con disposiciones de etiquetado que tienen que revisar. En este caso, si voy a incluir declaraciones nutricionales o saludables del alimento, ¿verdad? Entonces me va a aplicar el RTCA de etiquetado nutricional. Y hay otros RTCA, la siguiente, ¿verdad? Como de harinas, néctares de frutas, grasas y aceites, bebidas alcohólicas. También tenemos de varios productos lácteos que hay centroamericanos. Siguiente, ¿verdad? Como uso de términos lecheros, leche ultra alta temperatura. Todos estos son reglamentos específicos que, bueno, y para consultar reglamentos técnicos está la página www.reglatec.go.cr, que ahí pues pueden consultar tanto reglamentos centroamericanos como nacionales. Quedo atenta a posteriormente las consultas. Muchas gracias, Melina, por la exposición. Continuamos con la presentación de doña Katia Chávez y luego de eso atendemos las consultas que tenemos en el chat. Muchas gracias Melina, también por la intervención, la explicación amplia que nos acaba de dar. Y como esta charla está estructurada, ahora vamos a ver casos prácticos. Vamos a analizar, bueno, les quería presentar, digamos, esto que siempre lo hacemos, que es cómo estamos nosotros ubicados dentro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En este caso, pues ahí está la Dirección de Apoyo al Consumidor, dentro de la estructura del ministerio, y vemos en ese recuadro naranja la Comisión Nacional del Consumidor. Aquí me gusta, digamos, claramente señalarles que es el tribunal administrativo que resuelve las denuncias y por lo tanto determina las órdenes que contienen las resoluciones administrativas que resuelven esos casos y las sanciones o las multas a las que se hizo referencia de conformidad con el artículo 57 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Es importante que ustedes tomen en consideración que las denuncias que se presentan ante este tribunal administrativo son presentadas por consumidores, ¿verdad? O puede presentarlo la Dirección de Calidad también, o también el departamento que tengo a cargo, que es el de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, en virtud de que pues estamos protegiendo intereses colectivos, ¿verdad? Evidentemente la Dirección de Calidad también está ubicada dentro del Ministerio de Economía, sería el homólogo, digamos, de la Dirección de Apoyo al Consumidor, solo que su competencia radica en hacer fiscalizaciones y verificaciones de mercado en relación con los reglamentos técnicos, ¿verdad? Y nosotros vemos otros temas de consumo que están regulados en la ley. Entonces vamos a hacer un repaso, me parece, en la siguiente, donde quiero recordarles cuáles son los derechos del consumidor y cuáles son las correlativas obligaciones de los comerciantes, pero es importante que sepan que no son los únicos. Estos son algunos que quisimos resaltar, como por ejemplo la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, el acceso a una información clara, veraz, suficiente, oportuna, previa a la toma de la decisión de consumo y que involucre aspectos relevantes como por ejemplo son la cantidad, las características, la composición, la calidad y el precio de esos bienes y servicios que se ofertan a los consumidores en el mercado costarricense, que adicionalmente quiero decirles que se rige por la libre oferta y la demanda.
La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, seguridad y el medio ambiente. Esos son algunos derechos que quisimos resaltar, pero también tenemos, por ejemplo, la existencia de una vía como la nuestra, que es una vía administrativa para que el consumidor pueda reclamar sus derechos de modo gratuito y lo hace presentando su denuncia a través de www.consumo.go.cr. En trámites y servicios, ahí hasta hay un video de cómo presentar una denuncia y cuáles son, digamos, nuestras competencias. Las obligaciones del comerciante, vamos a resaltar, el de informar suficientemente al consumidor en español y de manera clara y veraz. Aquí quiero recordarles que las relaciones de consumo son asimétricas. ¿Eso qué significa? Que el comerciante siempre va a estar por encima del consumidor y el consumidor siempre va a asumir la posición débil en esta relación de consumo y que sea que compre tanto físicamente como a través de plataformas digitales, tienen los mismos derechos y hay que respetar el tema de informar de modo adecuado y en idioma español. Cumplir con las normas de calidad y reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio, bueno, con todo lo que Melina les acaba de explicar y también con lo que la doctora Cristina les explicó, todo eso es obligatorio, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, no podemos saltarnos la normativa técnica si vamos a comercializar a los consumidores este tipo de productos. Apegarse a la equidad, los buenos usos mercantiles, a la ley y en su trato con los consumidores, esa es otra obligación que nos pareció importante resaltar. Esto es un comparativo interanual de las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional del Consumidor en el rubro de normas de calidad y reglamentos técnicos. Vean que, bueno, en total suman 195, pero es que son muy específicas. Aquí quería hacerles mención de cuando Melina expuso el reglamento del Sistema Internacional de Medidas. Mire, es increíble, pero a veces los declaran distinto de lo que dice el reglamento y eso conlleva una multa. ¿Verdad que es como increíble? Sin embargo, eso pasa. Aquí les trajimos dos casos que son muy recientes del año pasado. Quiero que vean con detalle esa fotografía. Eso es un empaque de plástico en donde se indica que el producto es un producto que es light, que tiene un 25% menos de calorías y que está endulzado con stevia. Esa es la parte frontal del producto. En el reverso del producto podemos ver la declaración de los ingredientes y recuerden que acabamos de ver que los ingredientes se declaran de lo que más tiene el producto a lo que menos tiene. Y aquí, en la declaración de los ingredientes, podemos ver que lo que más tiene es azúcar. Entonces, veamos a ver el texto de la denuncia que presentó esta consumidora. Ella denunció ante la comisión que compró un chocolate dulce en polvo light, el cual indica que está endulzado con stevia. Sin embargo, al leer los ingredientes se dio cuenta de que lo que principalmente tenía era azúcar. Adicionalmente, pues que el empaque indica que tiene un 25 menos de calorías, sin embargo, el azúcar es el ingrediente principal y se observa una contradicción en la información. Ahí, ¿recuerdan el principio 1 que les explicó Melina? Aplica, señores, ahí aplica. ¿Qué resolvió la comisión? Pues la comisión resuelve que en el anverso del producto se destaca como elemento visual de interés para el consumidor que el producto está endulzado con stevia como un sustituto del azúcar, que en la lista de ingredientes se consigna el azúcar como ingrediente para endulzar, que la forma en que está dispuesta la información al consumidor en la etiqueta del producto pudiera generar confusión y por ende error en la percepción de esa característica del producto, que desde mi perspectiva adicionalmente se resalta, porque vean cómo está dispuesto en la fotografía y ahorita vamos a verla si quieren. Marisol, te devolves para resaltar el 25%, vean que es un número prominente, ¿verdad? En un color que resalta y que contrasta en relación con el empaque. Entonces,
en el voto de la comisión también se dice, y si quieres dejas ahí la fotografía para que ellos vayan interpretando, el fabricante no aclara con idéntica tipografía y en el mismo sitio del etiquetado que el alimento esté endulzado tanto con stevia como con azúcar, o sea que esté utilizando como un mix de este tipo de endulzantes. Dato de relevancia para que el consumidor sepa qué es lo que está comprando en realidad y evitarle cualquier error que genere un vicio en su decisión de consumo. Entonces, es evidente que la decisión comercial tuvo como propósito de venta sobre o resaltar un componente novedoso y hacer más atractivo el alimento a los ojos del comprador, porque esta información que está en la fotografía, en la primera fotografía que dice light, que dice que está endulzado con stevia, que es 25% menos de calorías, está en la parte frontal del empaque. En ocultamiento, el ocultamiento en el mismo rango visual de la respectiva aclaración es inaceptable en los términos del cumplimiento del deber informativo bajo los principios de claridad, veracidad, suficiencia y por supuesto lo que está dispuesto en la norma en el reglamento técnico, ¿verdad? Esto vamos a ver, adicionalmente la comisión ha señalado en varias oportunidades que los empaques también constituyen publicidad, por eso se mencionan estos principios, de manera tal que en este caso se declara con lugar el caso contra el fabricante únicamente. Quiero decirles que también se había presentado la denuncia contra el supermercado que tenía a disposición de los consumidores este producto y a donde la consumidora lo adquirió, ¿verdad? Sin embargo, la comisión consideró que era sancionable únicamente el fabricante por falta de información, incumplimiento de reglamentación técnica y calidad de acatamiento obligatorio y por publicidad engañosa. Y se le impuso una sanción de 2.707.500 colones. Ahora sí ya podemos pasar al siguiente caso. Esto es una mortadela. Es igualmente una denuncia que presentó un consumidor. El voto es del 2020, también es muy reciente. Pero vean ustedes que esta mortadela está preempacada. Ese es el empaque de plástico, ¿verdad? Pero resulta que esta mortadela fue comprada en un mini súper y solo indicaba en el empaque la palabra Premier, ¿verdad? Y de manera destacada, sin contar con la información sobre el lote, sobre el vencimiento, sobre los ingredientes, no tenía, por supuesto, ni registro sanitario. El Departamento de Verificación de Mercados del MEIC, esto sí lo hizo la Dirección de Calidad directamente, señala que le falta etiquetado y que contraviene el reglamento de embutidos. Aquí un reglamento específico, como los que ahora mencionó Melina, no solo el de etiquetado de productos preempacados, sino que adicionalmente por ser un embutido le aplica el etiquetado, el reglamento de embutidos. Y al no tener la información que es obligatoria, como bien ahora lo vimos, por supuesto que la comisión determinó lo siguiente. La normativa ordena que las etiquetas que se coloquen en los alimentos previamente envasados deberán aplicarse de manera que no se separen del envase o del empaque. Y eso es un poco recoger ese principio de obligatoriedad que Melina ahora mencionó, pero y que lo dijo, cuándo puede utilizar etiquetas suplementarias en los artículos o en los productos y que como proveedor o comerciante me tengo que asegurar en caso de utilizarlas de que estas no se pueden desprender. No pueden desprenderse porque es información que debería de estar de manera obligatoria. Pero si el producto es un producto que se produce nacionalmente, esa información debe venir impresa ya en el empaque. Y aquí tampoco se cumple ni una ni la otra. Resulta evidente que el producto no indica en lo más mínimo información alguna acerca de sus características, particularidades ni aspectos esenciales para el consumo seguro. Y adicionalmente utiliza la palabra premium. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Con eso tampoco quedó probado dentro del procedimiento y adicionalmente se consideró también que había una infracción en ese sentido. La comercialización de un producto en estas condiciones, además de presentar ausencia de información obligatoria para que el consumidor tome su decisión de consumo, además representa una potencial amenaza para la salud de los consumidores. O sea, nosotros evidentemente como autoridad no vamos a recomendarle a un consumidor que consuma un producto o que adquiera un producto que no tiene ni registro sanitario. Entonces la denuncia se declara con lugar,
se declara que hay infracción a la falta de información según lo establecido en la norma y en el 34 inciso B, pero también el M, que es una infracción directa a los reglamentos técnicos de acatamiento obligatorio. Y se ordena corregir el etiquetado del producto y se le impone una multa de 2.576.500. Ahora, vean que hay una diferencia en las multas. Hay unos, el caso anterior tiene una multa superior y es que el monto con el que se calculan las multas varía de semestre en semestre. Eso para que lo tomen en consideración y que finalmente recordemos que la correcta aplicación de un reglamento técnico es responsabilidad del fabricante, de los distribuidores y los importadores, quienes están obligados y deben conocer la normativa para estar a derecho y evitarse sanciones por incumplimientos. Eso es un mensaje que siempre viene en los votos de la Comisión Nacional del Consumidor, y con eso cierro mi participación y abrimos consultas y preguntas. Muchas gracias.